OHs. Entonces los polienos tienen esta cadena, perdón, con esta doble naturaleza, una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Ahora, desde que se descubrió la anfotericina B hace más de 70 años, no se ha dejado de estudiar. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene la mayor potencia contra infecciones por hongos, también tiene daños colaterales muy importantes, entre los que destacan el daño a los riñones. Sí, la nefrotoxicidad es uno de los daños colaterales más importantes. Y antes de continuar, pues se preguntarán, bueno, pero ¿y eso a nosotros de qué nos importa? No, nunca me va a dar un ataque de hongos, ¿no? Nunca voy a tener una infección por hongos. Pues lo que sucede es que en los últimos años ha prevalecido mucho lo que son las enfermedades que atacan al sistema inmune. Por ejemplo, el más conocido obviamente es el VIH y SIDA. Y entonces los hongos son oportunistas. Están en todos lados, pero realmente nunca te van a infectar hasta que tus defensas estén muy bajas. Entonces, dada esta prevalencia de pacientes inmunodeprimidos, las infecciones por hongos han incrementado. Otra cosa es la prevalencia también de cáncer. La manera en la que actualmente atacamos el cáncer es con quimioterapias, con radioterapias, que lo que atacan igualmente es el sistema inmune. Y entonces muchos de los pacientes terminan con algún tipo de infección por hongo. Y el problema es que están en un estado tan delicado que pues darles anfotericina B podría también causarles daños muy graves de los que no podrían a lo mejor recuperarse. Muy bien, entonces este pequeño paréntesis es para la importancia de estudiar este fármaco. El modelo más aceptado de cómo funciona es el que se llama de poro. Entonces, la que propone este modelo es que la anfotericina, que está aquí, se enlaza con el esterol de las membranas lipídicas, de las membranas celulares, que ahorita les voy a mencionar un poco más de esas, que sería este, y entonces forma este barrilito que está aquí. Esta es la propuesta de los años 70. Y este es una dinámica molecular ya con computación de la diferencia entre un canal con colesterol y un canal con ergosterol. ¿Qué es esto? Los esteroles, a lo mejor esterol no les suena, pero cuando les digo colesterol, entonces ya saben exactamente de qué estoy hablando. El colesterol, todo el mundo lo conoce como, es que es muy malo comer tanto colesterol, te va a causar daños cardíacos, ¿no? Pues resulta que las membranas lipídicas están formadas por estos lípidos que tenemos aquí, que constan de una cabeza polar, unas colas hidrofóbicas, y forman lo que es la membrana celular, que todo el mundo está familiarizado con que existe la membrana, ¿no? Los esteroles lo que hacen es que le dan estabilidad para que la célula todavía mantenga su integridad. Entonces, sin esteroles, la membrana sería muy fácil de dañar, muy fácil de que se rompa, muy fácil de que penetren cosas. Entonces, sí, hay que cuidar la salud con el colesterol, pero es necesario para tener una membrana plasmática íntegra. Sin embargo, no es el único esterol en la naturaleza. En el caso de los hongos, el esterol predominante se llama ergosterol. Y como ven, no son muy distintos. Tienen ligeras diferencias químicas, ¿no? En los enlaces dobles, básicamente. Pero el modelo que les decía, el modelo de Poro, lo que dice es que propone que estas diferencias son suficientes para que el poro sea más estable con ergosterol, por lo tanto tiene esa selectividad hacia hongos que con colesterol. Y esto lo podemos ver con experimentos de canal unitario, es decir, medimos corrientes, medimos la corriente que pasa a través de una membrana, si está estable, si no tiene ningún hoyo ni nada, sería básicamente esta línea basal, y si no, tenemos estos cuadraditos, que son los poros. Y observamos efectivamente que para concentraciones de polieno bajas, las membranas, que lo único que tienen de diferente es si tienen ergosterol o colesterol, son más susceptibles a un polieno que las de colesterol. Es decir, las de mamíferos son un poco más resistentes a esta formación de poro que las de las membranas modelo de hongo. Y ese es el modelo más aceptado, que es una interacción uno a uno. Sin embargo, en nuestro laboratorio hemos encontrado que hay evidencia de formación de estos poros, incluso sin
la presencia de los esteroles, lo cual sugiere que no es una interacción 1 a 1, sino que es una interacción indirecta. Es decir, como les dije, los esteroles lo que provocan es un cambio en la estabilidad de las membranas, es decir, cambian su estructura de manera que sean más resistentes a daños externos, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos es que el efecto que tienen los esteroles sobre la membrana es lo que favorece o no la interacción con los fármacos. Entonces hicieron estos experimentos, a lo mejor los que están, los que están especializados en materiales conozcan un poco más y vean la similitud de esto con un diagrama de fase. Aquí lo que tenemos es una región que se llama de líquido desordenado, el extremo, que es una región de líquido ordenado, y una región de coexistencia. Esto se ve mucho en términos de aleaciones en materiales, y eso lo estamos aplicando a membranas. Hay un diagrama de fase propuesto para una mezcla de un lípido normal que se llama fosfatidilcolina, que es el que está más distribuido uniformemente entre todos los seres eucariotes, y simplemente agregarle ergosterol o colesterol. Si fuera una interacción 1 a 1, en este eje es el aumento de esterol. Al momento de que nosotros aumentamos el esterol, veríamos una mayor actividad, es decir, un color más oscuro. Sin embargo, vemos que ese no es el caso, sino que las regiones más oscuras están bien definidas y están en una zona en donde tenemos una coexistencia de fases. Entonces, nuestra idea, nuestra hipótesis aquí es que la coexistencia de fases es la que favorece la actividad de los polienos. Y esto es importante porque si conocemos la razón por la cual son selectivos los polienos, podemos explotar esta selectividad y reducir los daños colaterales. Así que nuestra hipótesis y en lo que nos vamos a enfocar es en entender la coexistencia de fases, cómo depende de los esteroles y el efecto que esta coexistencia tiene sobre la acción de los polienos. Pero vamos a utilizar dos cosas distintas. Vamos a complicar un poco más el sistema. Aquí nada más eran dos componentes, la fosfatidilcolina, que les mencioné que es el lípido más conservado en las células eucariotas, el esterol, pero vamos a agregarle otro lípido para que sea más similar a lo que es una membrana real. Y vamos a agregar un polieno que se desarrolló en la UNAM, en el Laboratorio de Biofísica, después de un gran trabajo de colaboración entre la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mediante la Facultad de Farmacia, el Centro de Investigaciones Químicas, con el CINVESTAB y nosotros en el Instituto de Ciencias Físicas y la FES Zaragoza. Fue un trabajo exhaustivo de síntesis, de diseño primero, síntesis después, y luego de estar probando los diferentes fármacos, hasta que se encontró este que es menos tóxico, tanto en nivel de células como a nivel de animales. Se probó en modelos de ratones y es menos tóxico. Entonces ya tenemos que comparar para saber si hay alguna diferencia. Esta mezcla, igual a lo mejor a los materiales les parece un poco más conocido este diagrama de fase, es para una mezcla ternaria. Resulta que para diferentes mezclas, si tienes esterol, si tienes un lípido que se derrite a temperaturas bajas y un lípido que se derrite a temperaturas bajas, estos piénsenlos como los lípidos que se derriten a temperaturas bajas son como los aceites para cocinar, están en un estado líquido. Y los lípidos que están en un estado, que tienen una temperatura de fusión más alto son, por ejemplo, como una manteca o una mantequilla. Siguen siendo los dos aceites o grasas, pero a temperatura ambiente uno es líquido y el otro es gel. Entonces, lo que sucede es que los que están en un estado gel tienen en la membrana lipídica, esta es una caricatura, como están en un estado de gel, quiere decir que están como más ordenados y entonces el grosor de la bicapa en estas regiones es mayor que en las de el lípido que está en un estado líquido. ¿Por qué? Simplemente por el movimiento de las colitas de los lípidos.
Y aquí están pintados los esteroles y entonces por ahí van a estar también distribuidos. Hay una hipótesis que se está volviendo muy fuerte en los últimos años en el área de biología y biología celular, que son las balsas lipídicas, que son estos parchecitos que ven aquí, que sugiere que en las membranas de mamífero existen estos parchecitos que son de tamaños muy pequeños y de duración muy corta. Se han encontrado en bicapas modelo, pero en las bicapas en las membranas celulares de mamíferos han sido muy difíciles de observar. Se han observado de manera indirecta. Y bueno, las implicaciones de esto es que todo lo que encontremos aquí lo podemos aplicar a formulaciones liposomales para la entrega del fármaco. Ya existe una que se llama Ambisome, que es hacer estos pequeños liposomas, cargarlos de anfotericina, se va a quedar tanto en su bicapa como adentro del liposoma, como si fuera una pequeña pastilla o cápsula, y de esta manera entregarlo. Entonces no va a tener su efecto tóxico hasta que entre en contacto con una membrana y libere todo. Entonces la idea es que podemos dirigir hacia dónde se entrega esto y entregarlo solamente en los hongos y no en las células de mamíferos, es decir, en el paciente. Entonces todo esto está dirigido a entender tanto eh, cómo es que podemos diseñar un fármaco nuevo que sea menos tóxico o al entender la interacción con las membranas, podemos diseñar un liposoma que sea muchísimo más específico. Esta de entrega de liposomas se ha puesto muy de moda. Las vacunas, muchas de las vacunas contra COVID, se basan en entrega por medio de nanopartículas liposomales. Adentro, en ese caso, tienes el ARN mensajero protegido de todo el exterior, porque el material genético es delicado, y de esta manera puedes hacer la entrega. En el laboratorio tenemos varias técnicas que utilizamos, más las que tienen nuestros colaboradores. Dinámica molecular, es una cosa que hacemos, simulaciones de dinámica molecular. Podemos hacer electrofisiología de canal unitario, es decir, podemos medir las corrientes que pasan a través de una membrana debido a la interacción de fármacos que hacen poros, como se ve aquí. Espectrofotometría de UV visible, microscopía de fuerza atómica y detección sintonizable de pulsos resistivos. Esta es una técnica que, digamos, es parecida a lo que sería DLS, dispersión de luz, para determinar el tamaño de partículas. Pero, como les voy a mencionar más adelante, esto lo que hace es detectar partículas individuales. El microscopio de fuerza atómica lo que nos permite es analizar las superficies topográficamente, las superficies de nuestras muestras, y podemos determinar un poco sobre la estructura. Se puede usar tanto para materiales como para muestras biológicas modelo o células. Se pueden utilizar las dos. Y nos vamos a enfocar más en estas dos y un poquito en dinámica molecular. ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer es utilizar, como les digo, un modelo un poquito más complejo de lo que es una membrana celular. Normalmente se utiliza el POPC, la fosfatidilcolina, que como les mencionaba es uno de los lípidos que se encuentra en la mayor parte de las células eucariotas. Esta es la cabeza polar, tiene un centro que tiene un glicerol y sus dos colas hidrofóbicas que en general pueden tener distinta, lo que se llama insaturaciones. En el caso del PPC solamente tiene una. Y voy a utilizar otro lípido que es a temperatura ambiente, está en fase gel, que se llama esfingomielina. Y también es un lípido que se encuentra mucho en casi todas las células eucariotas. ¿Por qué? Porque con esta vamos a poder tener esta separación de fases. Obviamente el ergosterol y el colesterol para simular una membrana modelo de hongo o una membrana modelo de mamífero. Con esto se pueden hacer liposomas o se pueden hacer micelas, que son como liposomas pero no tienen un centro acuoso. Aquí en este centro podemos tener agua y podemos tener partículas
que se pueden disolver en el agua, en la micela no, pero nosotros vamos a trabajar con estas para lograr formar una bicapa. ¿Cómo lo vamos a hacer? En un sustrato de mica vamos a depositar nuestras liposomas y los liposomas se van a fusionar con la mica y sobre la mica vamos a tener una sola bicapa que va a simular ser una membrana celular. Y a esta le podemos agregar cosas como los polímeros. La microscopía de fuerza atómica, para quien no esté familiarizado con ella, les platico rápidamente, consta de una micropalanca. La microscopía de fuerza atómica es una microscopía por sonda. No es óptica, sino que mediante una sonda mide, en este caso, la topografía, mide los perfiles de la superficie que estamos estudiando y nos genera una imagen digital. ¿Cómo lo hace? La micropalanca está controlado por un piezoeléctrico y se hace incidir un láser sobre la parte trasera de la micropalanca que normalmente se recubre con algún agente reflejante. Este láser entonces incide en un fotodetector que está dividido en cuadrantes y así podemos decidir si nuestra micropalanca está o no alineada, si chocó con algo, si se desvió con algo. ¿Cómo? Tenemos aquí nuestro sistema de retroalimentación al cual le metemos un valor que es el valor fijo donde queremos que esté nuestra micropalanca y cualquier desviación manda una señal de error a nuestro sistema de retroalimentación que genera un voltaje para que el piezoeléctrico corrija la altura de la micropalanca y el láser pueda regresar a su posición original. Cada uno de estos pequeños desplazamientos de corrección son los que se transforman en subidas y bajadas en este pequeño perfil de alturas. Básicamente, el microscopio de fuerza atómica es un perfilómetro sofisticado. Hace líneas de perfil de altura a lo largo de este mapa XY y nos genera una imagen tridimensional de la superficie. La podemos ver aquí en escala de colores, bidimensional, o la podríamos ver de manera tridimensional como una sábana. Como les dije, vamos a estudiar las bicapas soportadas y también el microscopio de fuerza atómica, como tiene una micropalanca, a final de cuentas lo podríamos ver como si fuera un resorte. Y entonces podemos hacer curvas de fuerza contra distancia, que no es otra cosa que hacer ley de Hooke, ¿sí? A mayor fuerza, mayor desplazamiento de mi resorte. A mayor fuerza aplicada, mayor desviación de mi palanca de su posición de equilibrio. Entonces lo que se hace aquí es que la punta baja sobre el material, toca, y esta es la región donde va bajando, eventualmente toca, y después, como ya está encima del material, conforme baje más, vamos a tener una desviación del láser que equivale a una fuerza. Esta fuerza, pues, depende de el material que tenemos y de la constante de resorte de nuestra micropalanca. Nosotros contamos con un XEBio que nos permite tomar imágenes de materiales y de muestras también biológicas, incluso en un medio acuoso. Usamos un software que se llama Gwydion, que es para el análisis de las muestras. La técnica que les mencionaba de detección sintonizable de pulsos resistivos, en lo que se basa es en tenemos un poro por el cual atraviesa una corriente, entonces tenemos esta señal de corriente. Y cuando pasan partículas de tamaños suficientemente grandes para bloquear momentáneamente la corriente que pasa, vamos a ver estos picos de bloqueo que tienen cierta altura, digamos, y cierta tiempo de vida, ¿no? Este pico tiene cierto tiempo de vida para el cual luego regresa a su posición original. Cada una de estas bloqueos es una partícula y entonces podemos calibrar el equipo para que cada una de estos bloqueos le corresponde un diámetro de partícula y con el tiempo de bloqueo también podemos calcular su forma, si es esférica, si es alargada e incluso podemos también detectar el potencial Z. Esto lo utilizaremos para el estudio de las formulaciones liposomales. Y finalmente, no me voy a meter mucho en esto, dinámica molecular. La dinámica molecular es hacer simulaciones de nuestras partículas con el uso de computadoras, del poder computacional. Y lo único que tenemos que hacer es resolver
las ecuaciones de Newton para ciertos potenciales que, dependiendo del potencial, es lo que podemos o no obtener. Entonces, estos son muy delicados en términos de los potenciales que los definen y utilizamos computadoras de alto poder porque tenemos muchas partículas. Cada átomo es una partícula que tiene que estar moviéndose y para la cual tienes que estar calculando las ecuaciones de Newton. Y por eso se hacen mediante simulaciones numéricas con computadoras de alto procesamiento, de alto poder de procesamiento. Y bueno, ¿qué obtuvimos? De las imágenes de topografía mediante microscopía de fuerza atómica, aquí lo que tenemos es nuestra mezcla de esfingomilina y de fosfatidilcolina sin esterol. A un color más claro es mayor altura, a un color más oscuro es una altura menor. Entonces aquí lo que estamos viendo es que tenemos una región grande, lisa, baja y un dominio un poco más alto. Es decir, aquí tenemos mayoritariamente lípidos en fase líquida y aquí lípidos en fase gel. Y vemos que conforme le vamos agregando más esterol, 5%, 20%, 20, 40 mol por ciento, estos dominios van desapareciendo, es decir, la bicapa se vuelve homogénea. Eso es interesante porque eso quiere decir que los esteroles sí le dan estructura, pero homogeneiza toda la bicapa. Y vemos que este grado de homogeneidad se da a concentraciones más bajas para colesterol, que es el esterol de los mamíferos, que para el ergosterol, el esterol de los hongos. Y eso está interesante porque a esta concentración, que es más o menos la fisiológica, vemos que los dominios son muy chiquitos, que esto concuerda con esta idea de las balsas lipídicas que están presentes en las células de mamífero. Y en el caso del ergosterol, tenemos que hay dominios de mayor tamaño. ¿Ok? Podemos hacer un histograma de alturas, porque al final de cuentas cada punto corresponde a una X, Y y a una Z, entonces podemos hacer un histograma en la Z, y lo que observamos es que cuando no tenemos esterol, tenemos una región que mayoritariamente, predominante, que es la parte líquida, y una pequeña región que es la parte donde está el dominio. Y si vemos la diferencia de altura, está más o menos como a 1,90. Y para el caso del colesterol se mantiene. Cuando agregamos el colesterol está más o menos a esa diferencia de altura, pero cuando agregamos ergosterol, esta altura aumenta. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si el desfase que tenemos entre el grosor de una región y otra es muy alto, esto expone la parte central de la bicapa, que es donde normalmente los fármacos que son hidrofóbicos les va a gustar estar, en la parte central de la bicapa. Entonces esto nos sugiere que en el caso del ergosterol vamos a tener una diferencia de altura mayor, es decir, vamos a tener un lugar donde la bicapa puede ser fracturada de manera mucho más sencilla. Y eso podría explicar por qué con ergosterol es más fácil formar estos poros de los que les mencionaba anteriormente. En este caso vemos aquí la diferencia de altura, que además se mantiene para 5 y 20 mol por ciento de esterol. En el caso del colesterol no hay este brinco tan alto. Y además la extensión de la cobertura de los dominios altos es mayor para el ergosterol en estas dos concentraciones. Entonces esto es interesante porque tenemos este desfase mantenido, que se mantiene durante más concentraciones, mayores concentraciones para ergosterol que para colesterol, lo cual sugiere que estas membranas van a ser más susceptibles a los polienos, y esto es interesante. Como les decía, para el microscopio de fuerza atómica podemos hacer mediciones mecánicas de lo que está pasando. En este caso, lo que nosotros nos basamos fue en la fuerza de ruptura. Lo que pasa es que la punta va a bajar hasta la bicapa, toca y va a seguir apachurrando, va a seguir presionando hasta que llega un punto en donde la bicapa ya no aguanta la presión y se rompe. Esto es lo que le llamamos fuerza de ruptura. Haciendo un análisis de la fuerza de ruptura, lo que notamos es que efectivamente las regiones de fase gel, que son las azules aquí, son ligeramente más
duras, ¿no? Es más difícil romperlas, necesita una fuerza mayor para romper esas regiones de la membrana que son de fase gel, lo cual tiene sentido, en comparación con las regiones rojas, que son las de la parte líquida, tienen una fuerza de ruptura menor. ¿Qué pasa cuando le agregamos esterol? Cuando le agregamos ergosterol, la fase que es de gel se vuelve todavía más dura. Y en el caso del colesterol, ambas regiones se vuelven más duras. Conforme agregamos más esterol, eventualmente tenemos solamente un solo pico, lo cual está en concordancia con lo que habíamos visto que se homogeneiza toda la membrana. Es una sola fase, es una sola estructura, un solo pico de fuerzas de ruptura. Pero lo interesante es esta parte de aquí. Parece ser que el ergosterol tiene una mayor interacción con la esfingomilina, es decir, la parte gel, la parte dura, y la hace más dura y la parte líquida la deja casi igual. Mientras que el colesterol tiene una interacción con toda la membrana. Y esto podría explicar por qué el ergosterol logra este desfase entre la región líquida y la región gel, que es la que pensamos que expone la membrana a ataques por parte de los polinos. Para buscar una explicación de por qué esta interacción diferente, hicimos dinámica molecular y básicamente lo que hicimos fue ver las estructuras, no las estructuras, perdón, las conformaciones de cada esterol, cómo es que le gusta estar a cada esterol, para intentar encontrar una explicación. Y lo que encontramos es que el ergosterol en su mayor parte le gusta estar en esta región, en esta conformación plana, mientras que el colesterol puede estar dando vueltas, ¿sí? Entonces, si recuerdan, los esteroles tienen una región con anillos, una pequeña colita, y esta colita es la que en el colesterol, en dos potenciales que utilizamos, se reproduce esto mismo. El colesterol parece ser que tiene mayor libertad de mover esta colita para arriba y para abajo, en comparación con el ergosterol, que le gusta estar mucho más plano. Eso quiere decir que, pues, si tienes un esterol que mueve muchísimo esta parte de la región de la cola y tienes un lípido que es muy ordenado, pues la interacción no va a ser lo mejor, porque se van a estar golpeteando. Sin embargo, si tienes un lípido que está mucho más ordenado, como la esfingomilina, y el ergosterol también está en una conformación más plana, la interacción es un poco más favorable. Y ya casi para terminar, lo que hicimos fue, bueno, ya tenemos estas bicapas, ahora vamos a ver qué pasa cuando les agregamos los polienos, la anfotericina y el A21, que es menos tóxico. Y lo que hicimos fue utilizar la topografía para ver a qué concentraciones de cada fármaco observamos algún efecto. Por ejemplo, en este caso, se observa que la anfotericina provoca estos pequeños daños sobre la membrana, mientras que en esa misma bicapa sin esterol, el A21 hace ese mismo daño y además se agrega a una concentración un poquito mayor. Cuando agregamos colesterol a 20 mol por ciento, utilicé 20 mol por ciento porque es donde vemos la mayor diferencia, tanto en dominios como en propiedades mecánicas. Así que para el caso de colesterol, la anfotericina hace daño y provoca estos agregados, que suponemos que estos agregados son de anfotericina, es decir, se mete tanta anfotericina a la bicapa que ya no puede entrar más y entonces tenemos estos agregados sobre la bicapa. En esta misma bicapa de colesterol, A21 no provoca mucho daño y hace estos agregados muy grandotes, que aquí no sabemos si es que se mete tanta que se queda sobre la membrana, o como no puede ni siquiera entrar, la 21 que está flotando sobre la superficie se precipita. Y finalmente, para la bicapa con ergosterol, la de hongo, la anfotericina hace igual estos agregados, es decir, parece que se está metiendo mucho. Y el A21 tiene un efecto muy interesante, provoca un daño sobre la membrana, le provoca estos hoyos muy grandotes. Y además parece ser que se está metiendo en la fase de gel porque está ensanchando los dominios de la fase gel. Los resultados están resumidos en esta pequeña tabla, en donde vemos que la anfotericina necesita una concentración parecida para afectar las tres bicapas,
mientras que A21 tiene una concentración parecida para la bicapa sin esterol, la bicapa con ergosterol, pero para afectar la bicapa con colesterol necesita una concentración más alta. Y esto está correlacionado positivamente con lo que vemos en la toxicidad, tanto para células como para animales. Y finalmente, lo que estamos haciendo ahorita es, ok, ya vimos topográficamente el daño. Entonces, regresando a nuestras análisis de ruptura, lo que tenemos es, ¿qué pasa cuando yo le agrego 1 micromolar de polieno a mi bicapa? Por ejemplo, ahorita tengo los resultados de la bicapa que no tiene esterol. Cambian las propiedades mecánicas y como vemos, esta es la control, esta es con anfotericina, esta es con A21. Como vemos de aquí, la respuesta mecánica cambia si le agregamos polieno y además es distinta para anfotericina que para el derivado A21. Entonces estamos estudiando esto, pero para poder entender qué está pasando tenemos que irnos a nivel molecular. Y en cuanto a la detección sintonizable de pulsos resistivos, lo que estamos haciendo es, bueno, ya tenemos esta información. Ahora lo que queremos es lograr un liposoma que tenga en su interior o en su membrana anfotericina o A21 y poderlos entregar de manera específica. Entonces ya vimos que es importante tener esta separación de fases, pero lo que queremos también es poder cargar nuestros liposomas de tal manera que prefieran irse hacia una membrana y no hacia otra. Entonces primero lo que hicimos fue la caracterización de los tamaños. Entonces estos todavía están un poco grandes, habrá que hacerlos un poco más chicos, pero aquí lo que tenemos es los liposomas solitos, son de un tamaño de como 319 en promedio. Cuando los cargamos con anfotericina, aumenta ligeramente a 350 y cuando los cargamos con A21 a 360. Entonces no varían demasiado, pero donde sí hay una diferencia importante es en el potencial Z. En el potencial Z vemos que, aunque el promedio en los dos casos es negativo, y en el caso del promedio, en el caso de A21 es más negativo, la mayor parte de los liposomas tienen una carga negativa para anfotericina y para A21 en general están más del lado positivo. Y esto sugiere que los fármacos no se están quedando adentro del liposoma, sino sobre la membrana y por eso cambia su potencial Z. Y esto es interesante porque entonces a lo mejor si la menor toxicidad se debe al fármaco como tal y el fármaco está sobre la superficie de la membrana, a lo mejor los liposomas podrían también ser todavía menos tóxicos, los liposomas con la 21 que los liposomas con la anfotericina. Todavía estamos haciendo estudios de esto y estamos probando los liposomas en pruebas de microbiología con células y estamos esperando resultados. Y si hacemos una distribución de correlación de diámetro de las partículas contra su potencial Z, vemos que también son ligeramente diferentes anfotericina y A21. Para terminar, pues las conclusiones de lo que les he presentado es que el ergosterol, recuerden, el ergosterol está presente en los hongos, colesterol está presente en las membranas de mamíferos, afectan de manera distinta la formación y estructura de dominios en bicapas, en particular las que estudiamos, que son de POP6 y esfingomilina, y pensamos que esto se puede extender a otras mezclas. Las curvas de ruptura sugieren una interacción más favorable entre el ergosterol y la esfingomilina que colesterol y esfingomilina, y esto es interesante porque de ahí podría venir la selectividad. Y nuestras simulaciones de dinámica molecular sugieren que esta interacción es por una estructura más rígida que tiene el ergosterol en comparación con el colesterol. Vemos que los polienos afectan la respuesta mecánica de las bicapas soportadas y que además esta respuesta es distinta. Anfotericina endurece la bicapa mientras que A21 la suaviza. En el caso de nuestras formulaciones liposomales, el tamaño no se ve tan afectado en nuestros liposomas, pero sí se ve afectado el potencial Z y esto es interesante porque sugiere una carga superficial diferente. Y finalmente la conclusión general es que
este manejo multidisciplinario para atacar un problema nos va a generar un mejor entendimiento de los procesos que están ocurriendo. En este caso, a nivel de membrana, pero en el caso de cualquier sistema que ustedes quieran estudiar, lo van a poder entender de una manera mucho mejor y mucho más integral si utilizan multidisciplinaridad. Y bueno, las perspectivas, lo que estamos haciendo es ahora metiéndonos más a la parte de simulaciones de dinámica molecular. ¿Por qué? Porque queremos entender a nivel molecular qué es lo que está pasando tanto en la membrana, en la bicapa. Esta es una bicapa que ya tiene la mezcla de los 3 lípidos. La esfingomilina es la verde, el POPC, como ven, que es un poquito más desordenado porque está inclusive, hay algunas que están hasta acostadas. Este es el POPC, la fosfatidilcolina. Y los moraditos son los esteroles. Como ven, son más chiquitos los esteroles, pero tienen un efecto muy grande en la bicapa. Entonces, primero estamos haciendo los modelos de membrana para después entender las interacciones esterol con los diferentes lípidos, y en el futuro lo que sigue es agregarle a la simulación nuestros fármacos e intentar darle una explicación a los experimentos que les acabo de presentar. Y con esto termino. Doy gracias a todos los miembros de nuestro laboratorio, a todos los que nos han apoyado eh, eh, a lo largo de estos años, a nuestros patrocinadores, con la cita de GAPA, y gracias a ustedes por su atención. Perfecto, muchísimas gracias, Arturo. Damos comienzo a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, bien, o puede abrir su micrófono con toda confianza o escribirla en el chat y yo la leo. Yo tengo una pequeña pregunta. Bueno, tengo varias, sinceramente. La primera, ¿todos los antimicóticos son polienos? No. Hay varios tipos. Hay azoles, hay equinocandinas, hay fructosinas, son las nuevas, hay diferentes. Cuando salieron los azoles, que son como que ahorita los que más puedes encontrar en cualquier farmacia, por ejemplo, todas las que son para aplicación tópica, casi todos son azoles. Cuando salieron se tenía toda esta como que emoción de que iban a funcionar muy bien y todo. Y sí funcionan. El problema es que esos generan resistencia muy fácilmente. Después de tantos años de estar usando anfotericina, hasta ahora no hay casi ningún caso de resistencia hacia anfotericina. Ok. En este caso, ¿hay medicina tópica de anfotericina o solamente se puede entregar vía liposoma? De la anfotericina, pues, digamos, por su potencia, pues la utilizan más vía intravenosa, ahorita con el liposomal. Y tópica se utiliza la nistatina, por ejemplo. Hay otro polieno que se llama la natamicina. Eso se utiliza como para alimentos, para que los alimentos no se llenen de hongos también, por ejemplo. Ok. Dice Anayeli López que muchas gracias por la presentación. Excelente plática. Gracias. Tengo una pregunta. Sí. Adelante. Por ejemplo, bueno, es la primera vez que veo un seminario de este tipo, pero ahí va mi duda. Esta bicapa que tú tienes, ¿cómo sabes cómo va a interaccionar con la piel? ¿O por qué el interés de estudiar esta bicapa y cómo la tensión que existe de acuerdo al fármaco? O sea, si perfora el fármaco la bicapa es porque va a penetrar la piel, o cómo esto lo vemos, o sea, en sentidos de que yo me aplico la pomadita y digo, si la pomadita va a funcionar o no va a funcionar, o cómo es eso. Ok, entonces ahí te va. No me quise meter mucho en eso precisamente porque pues, supuse que no era como de su tema. Y la anfotericina se administra de manera intravenosa.
no se absorbe en el intestino, por lo tanto no se puede hacer una pastilla que te la tomes y después te ayude, ¿no? Entonces es intravenosa. Entonces la idea es que de ahí viene su toxicidad, ¿no? O sea, sí tiene efecto cuando está en tu torrente sanguíneo. Y entonces la idea es lograr que en el torrente sanguíneo sea más selectiva. Obviamente, como va por el torrente, pues cualquier cosa que se encuentre por ahí, pues ahí se va a pegar y ahí la va a atacar y ahí va a generar sus poros y por lo tanto la célula va a tener hoyos y se va a morir. La idea de hacerla en un liposoma no es tanto por ponértelo en la piel, es los liposomas, igual que la vacuna, te la van a inyectar. Ahí adentro en el liposoma es su vehículo. Entonces la idea es hacer el vehículo lo más selectivo posible para que no esté por ahí interaccionando con tus glóbulos rojos, tus plaquetas, tu piel, ¿no? Tus riñones, sino que cuando llegue al hongo, se pegue en el hongo y obviamente como ya se pegó en el hongo, se fusiona y libera su carga. Y entonces de ahí el interés de necesitamos una mezcla lipídica que haga que la bicapa de este liposoma absorba la mayor cantidad de fármaco posible, pero al mismo tiempo queremos que una vez que llega a la célula objetivo, lo libere, porque de nada nos sirve decir, sí, se carga y se llena y se atasca el liposoma de fármaco, pero cuando llega a la célula del hongo, no suelta nada, ahí se queda, pues de nada sirve. De ahí el interés de encontrar una mezcla óptima, ¿no? Y es ahí un poco de prueba y error, pero sí tienes que tener una idea de por dónde va la cosa, ¿no? Espero que haya resuelto tu duda. Ok, gracias. Pero, ¿cómo hacer esto que sea así como, así específico? O sea, porque pues en el cuerpo humano hay muchas células que tienen diferentes receptores Ujú. y pues, o sea, para lograr que sea específico, bueno, yo he visto que hay cultivos 3D, pero en líneas celulares, no sé, no, pero no sé cómo se Sí, llama. una manera de hacerlo selectivo es lo que acabas de decir de receptores. Hay varias ideas. Una idea es esa. ¿Puedes tú todavía tapizar el exterior de tu liposoma con algún receptor que solamente tal molécula o tal célula o tal tejido tiene, ¿no? Y para la entrega de quimioterapia se está intentando eso, porque las células de cáncer, como están mutadas, tienen una sobreexpresión de ciertos receptores. Entonces la idea es meter el agente quimioterapéutico en el liposoma, tapizarlo de los receptores que van a ir específicamente al tumor, ¿no? Esa es una. La otra, las diferentes, no lo mencioné aquí, pero los lípidos que conforman la bicapa pueden tener carga positiva, negativa, neutra. Hay muchos patógenos cuya bicapa externa, la parte externa, perdón, de la bicapa, tiene cierta carga. Entonces tú podrías diseñar un liposoma que tenga la carga contraria para que se atraigan, ¿no? Entonces, por ejemplo, las bacterias casi todas tienen una bicapa externa, una parte externa, una superficie negativa. Casi todas los tejidos de mamífero son neutros y entonces así podrías diseñar que sea selectivo o más selectivo. Ok, muchas gracias, muy interesante. Nada. Espero que les haya parecido interesante. Bastante. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Comentario. Yo tengo otra, Arturo, otra acerca. Mencionas que la diferencia de la topología en la membrana es la que logra que el polieno entre más fácil en una membrana que en otra, ¿no? Mencionas lo de la cigomilina y la diferencia entre el ergosterol y el colesterol. Pero entonces, ¿qué hace la diferencia entre la A21 y la anfotericina o la anistatina? Porque si es la diferencia en la formación de en la formulación de la membrana, ¿por qué es distinto el efecto entre los fármacos? Sí, eso es algo que estamos intentando averiguar.
Parece ser que es el proceso de está el fármaco en la solución acuosa, logra meterse a la bicapa y después formar los poros. Eso es muy distinto en los diferentes fármacos, natamicina, anfotericina, 21, filipina, anistatina, todos son distintos. Y parece que tiene que ver con la manera en la que se agregan, autoagregan ellos, ¿no? La manera en la que se forman de monómero a dímero a trímero, a lo que sea, ¿no? Dependiendo del estado de agregación. ¿Por qué? Porque parece ser que para poder insertarse necesitas obviamente romper esa barrera de que tienes una bicapa. Por eso muchos fármacos se van a los bordes de estos dominios. Y creemos que es por eso, porque está expuesta a esta región hidrofóbica. Entonces, para poder romper eso, pues habrá moléculas que de monómero se puedan meter. Y habrá otras que necesitarán a lo mejor un dímero para poder romper esa barrera y entrar. Y a lo mejor otra que necesita estar en un agregado mayor. E incluso ya dentro de la bicapa, para poder formar un poro, pues necesitas que estas cosas se agreguen, hagan un poro y ya rompan la membrana. Entonces volvemos a lo mismo. La manera en la que se agregan es lo que es diferente y es lo que estamos ahorita estudiando entre A21 y anfotericina y nistatina. Ok, interesante. Entonces es a lo mejor los grupos funcionales que tienen, ¿no? Cada uno de los. Ajá, exacto. A lo mejor los grupos funcionales permiten que se agregue más o menos. Ok, wow. Tenemos un par de preguntas de Gustavo en el chat. No sé si tengas acceso al chat. Mejor léelas porque no. Ok. Nos dice Gustavo Ramírez, buenos días, 2 preguntas. En tu dinámica molecular, ¿la rigidez la caracterizaste con radio de giro? En las dinámicas molecular todavía no hemos hecho caracterización de las propiedades mecánicas de rigidez o de fluidez de la bicapa todavía, pero sí, que es algo que queremos llegar a hacer, medir las diferencias elásticas de cada membrana y cuando lo hagamos te diré qué usamos. Ok. Y la segunda pregunta, ¿qué prueba utilizaste en tu dinámica molecular para sostener que la estructura, algunas conformaciones con respecto a otras? Lo que hicimos, no me acuerdo cómo se llama en español, pero es un simulated annealing. O sea, básicamente lo que tú tienes es tu molécula y luego le subes mucho la temperatura y luego le bajas mucho la temperatura. Entonces lo que haces es obligar a la molécula a estar en sus estados así como muy, muy excitados y de repente bajar la temperatura para como que buscar mínimos de su conformación. Y haces esto repetidamente para poder obtener una población, ¿no? Después de hacer el primero, me tengo esta conformación, luego hago otro y tengo esta otra, y luego hago otro y tengo esta otra. Y así fue como lo estuvimos haciendo. Ok. ¿Y cuánto se tarda en hacer eso? Suena... Fíjate que como la molécula de los esteroles es chiquita, pues como en un día ya tienes, para los 2 esteroles ya tienes suficiente información, ya tienes muchas estructuras. ¿Y qué tan parecido o conveniente ha sido comparar la dinámica molecular con los experimentos o hacerla antes de los experimentos o después? Sí, esa es otra cosa que estamos trabajando para la simulación, a final de cuentas, tú es como una pequeña caja china, ¿no? Tú le metes tus datos y te arroja resultados, pero pues tienes que estar seguro que lo que estás simulando tiene sentido, ¿no? Entonces hemos estado buscando una manera de compaginar, de poder corroborar lo que nos está dando la simulación con los experimentos. Lo último que hicimos fue intentar corroborar esto que nos dio de la diferencia de alturas, de grosores, perdón, de la membrana con ergosterol y la membrana con colesterol. Los valores absolutos, tal cual, no nos dan, pero la tendencia sí nos da. O sea, la diferencia entre el grosor de la fase gel cuando tienes colesterol es más o menos la mitad. No, la mitad es como un 50% en este caso menor que el otro, que el caso del ergosterol. Entonces, por ahí, por lo menos, sí se están dando las tendencias, los valores absolutos no. Y tendemos la idea de que es porque, al final de cuentas, en microscopía de fuerza atómica, pues
es difícil decir que estás, ¿no?, tocando la superficie, pues estarlo apachurrando más o menos, o el efecto de la punta. Y también en la dinámica molecular, cómo defines los grosores, ¿no? ¿Dónde tomas el límite para decir la membrana es de tal grosor? Cuando ya vimos en las imágenes que les mostré de dinámica, pues los lípidos se están moviendo todo el tiempo. Entonces es difícil definir así de aquí está el grosor de la membrana. Pero afortunadamente parece que sí las simulaciones sí tienen sentido. Ok, entendido. ¿Alguien tiene otra preguntita por ahí? ¿No? Si no las 11:01 de la mañana del día 1 de abril del 2022, damos por concluido. ¿Te parece, Arturo? ¿Seminario? Perfecto. Damos por concluido este seminario. No sé si estés abierto a que si en algún momento se les ocurra alguna pregunta, puedan buscarte. Sí, por eso en la primera diapositiva les dejé mi correo, cualquier cosa que quieran, son bienvenidos a escribirme. Si están por Cuernavaca y quieren pasar a ver el laboratorio, también con mucho gusto. Está muy bonito el laboratorio, ¿eh? Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Arturo. Con ustedes. Ya tienen su contacto, o si tienen alguna otra duda, también nos pueden contactar directo al capítulo estudiantil. Les haremos llegar su constancia de participación, si es que así lo requieren, en la siguiente semana. Y otro pequeño anuncio sobre el Congreso Estatal de Estudiantes. Todavía estamos recibiendo trabajos toda la siguiente semana, así que si quieren presentar algo, póster, video, incluso una fotografía científica, pueden inscribirla y la estamos recibiendo sin ningún problema. Igual cualquier duda, estamos en el correo o por ahí. Vale, pues, entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Arturo, por tu plática. Muchísimas gracias a todos los estudiantes. Y pues nos vemos. Que tengan un excelente día. Buen fin de semana. Igualmente.